Buenas tardes a todas y a todos. Le damos la bienvenida a esta actividad de la Fundación Ronda y Arismendi. Les agradecemos profundamente que estén acompañándonos en esta ocasión. Le damos la palabra a María Luisa Bategasore, que va a introducir la actividad del día de hoy. Buenas noches. Quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes y en particular dar la bienvenida a las autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan, a la embajadora de Cuba, Zulán Popadamel, al embajador de Bolivia, Elmer Catarina, al embajador de Venezuela, Julio Chirino, y al secretario de la Embajada de la Federación Rusa, Igor Gordev, que nos acompaña también. Es decir, para nosotros es un enorme placer y un gran honor la compañía de la profesora Edelis Santana Cruz, del Departamento de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Cuba, y para la Fundación ha sido realmente satisfactorio poder presentar esta actividad, para la que se ha prestado tan generosamente. Es histórica la solidaridad y el vínculo de nuestro pueblo con la República de Cuba desde su independencia. Si nosotros pensamos históricamente, cosa que hay que hacer, el libro más famoso de un uruguayo en América en el 900 fue Ariel, de José Enrique Rodó, y Ariel fue escrito al calor de la indignación por la intervención norteamericana en la Guerra de Independencia de Cuba. Ariel es una respuesta a esa intervención norteamericana. Y todo el tiempo, a lo largo de la historia, y sobre todo a partir de la Revolución cubana, el pueblo uruguayo ha recogido la bandera de la solidaridad en organizaciones sociales de todo tipo, del barrio, de los intelectuales, de los partidos políticos, de los sindicatos. Siempre hemos defendido a Cuba, siempre hemos expresado solidaridad con Cuba. Y la Fundación lleva el nombre de Ronda y Arismendi, que fue amigo de Fidel Castro, de Raúl Castro. En el Uruguay se supo dar cobijo al Che cuando iba clandestino hacia Bolivia, cosa que en el momento, por supuesto, era un secreto, pero a esta altura es un secreto a voces. Es decir, que había un vínculo enorme de la Revolución cubana con el Uruguay. El Che nos visitó en el Paraninfo de la universidad, un famosísimo discurso y una actividad multitudinaria que tuvo como resultado final el asesinato del profesor Arbelio Ramírez en un atentado contra el Che que falló y murió Arbelio Ramírez. Es decir, que cuando nosotros presentamos esta actividad para hablar de los desafíos actuales de la Revolución cubana, en un intento por ayornarnos y conocer más de la situación y las realidades de Cuba, estamos continuando una orientación de décadas de nuestro país, en nuestro pueblo. Por lo tanto, voy a ceder la palabra a la profesora Santana para que nos informe sobre estos desafíos actuales de la Revolución cubana. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, buenas noches a todos y a todas. Yo voy a pedir disculpas porque tengo la voz afectada como consecuencia de una gripe que ya tiene varios días, pero espero que pueda llegar al final y voy a intentar que me entiendan bien.
Agradezco muchísimo a la Fundación por haber acogido esta actividad, a la compañera Marisa, a todos los que desde la Fundación promovieron y facilitaron que estuviéramos hoy aquí reunidos por Cuba. Me alegra muchísimo que cuando entré había gente saludándose y diciendo desde que no te veía, pero qué bueno que nos encontramos. Es un orgullo de verdad que mucha gente que trabaja por las mismas causas, que lucha por las mismas causas todos los días en lugares diferentes, se encuentren hoy aquí y que sea Cuba la razón. Que Cuba sea ese motivo por el que están aquí y se han encontrado con gente que quieren, con la que trabajan, pero que no ven todos los días. Así es que contenta también de que sea así. Agradezco a todos los que han venido, agradezco doblemente y de manera especial a quienes ya llevan varios días compartiendo con nosotros, que hemos tenido la oportunidad de estar también fuera de Montevideo y nos hemos encontrado en algún otro espacio. Les agradezco que estén aquí hoy de nuevo. El acompañamiento permanente a Cuba reconforta, como diría el Che. Así es que gracias por venir. Hablar de los desafíos en Cuba es complicado para nosotros porque puede llevar mucho tiempo. Nosotros vamos por lo menos a esbozar grandes desafíos que dentro pueden tener otros muchos desafíos y vamos a dar la oportunidad también para que quienes están puedan hacer comentarios, hacer preguntas, para que también los demás cubanos que están aquí está la embajadora, hay otros compañeros de la embajada, si quieren hacer comentarios también puedan hacerlo. O sea, es un espacio en el que yo creo que es más saludable que conversemos en lugar de dar demasiada información. Como seguramente conocen todos los que están aquí, Cuba ha apostado por construir un modelo que es un modelo alternativo al modelo que se intenta imponer, un modelo depredador, inhumano, consumista, que es el modelo que impone el capital. Cuba apuesta por un modelo diferente, alternativo, un modelo que tiene la aspiración de fortalecer la relación entre la paz, la justicia social, el desarrollo, y no un modelo que refuerce las consecuencias de injusticias sociales, de guerras por el control de los recursos. Ese modelo al que aspira Cuba, ese modelo que construimos y que es el socialismo, es un modelo que hoy más que nunca es necesario si evaluamos la crisis multidimensional y sistémica que enfrenta el mundo. Nosotros tenemos la certeza de que es un modelo alternativo, viable, con justicia social, bueno para Cuba y para las grandes mayorías. Ese es el objetivo, ese es el propósito, ese es el modelo que mayoritariamente las cubanas y los cubanos abrazamos e intentamos construir todos los días. Para nosotros hoy es una prioridad avanzar en el desarrollo económico y social del país. Y para eso, para avanzar en ese desarrollo económico y social, el principal obstáculo que tiene hoy nuestro país es el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba hace ya más de 60 años. Esa puede parecer una frase manida, gastada, repetida muchas veces, pero es cierto, es así. Cuando evaluamos los obstáculos para el desarrollo económico y social de Cuba, el bloqueo es el principal obstáculo. El bloqueo califica como una guerra económica, como un genocidio. No lo decimos nosotros, lo dicen los instrumentos internacionales. Contraviene lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, va contra los derechos humanos, es un genocidio y por tanto es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. Cuando hablamos del bloqueo, por poner solo ejemplos, no vamos a decir aquí muchas cifras, vamos a intentar hablar más de conceptos, pero cuando hablamos de los 14 primeros meses del gobierno de Biden, podemos estar hablando de una cifra como 6.364 millones de afectación económica por concepto de bloqueo a Cuba. Hay estimados que dicen que el Producto Interno Bruto del país habría crecido 4.5% si no hubiera sido por el bloqueo en un periodo que va entre agosto de 2021 y octubre de 2022. Por tanto, son cifras que ilustran concretamente afectaciones concretas del bloqueo. Podríamos estar hablando de muchas cifras aquí, pero sería demasiado larga la presentación y yo he decidido mencionar algunas cifras que pueden al menos
ser ilustrativas y que pueden ejemplificar que el bloqueo tiene daños concretos que afectan a la economía cubana, al sector social y a sectores muy estratégicos del país. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que el título 3 de la ley Helms-Burton existe y hablamos de que eso desmiente y echa por tierra un argumento que Estados Unidos repite siempre, y es que el bloqueo es una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Cuba, y vemos el título 3 de la ley Helms-Burton, nos damos cuenta que es una ley diseñada para profundizar el carácter extraterritorial del bloqueo, que es una ley, el título 3 específicamente, refuerza los obstáculos para un desarrollo normal en materia económica, comercial y financiera entre Cuba y terceros países, y por tanto no es una cuestión bilateral y es solo un ejemplo del carácter extraterritorial del bloqueo. Pero cuando hablamos de que Cuba está en la lista de países que patrocinan el terrorismo y hablamos de que es una lista ilegal, espuria, injusta, sobre ninguna base, no vamos a explicar por qué. Yo creo que en este escenario no es necesario explicar por qué Cuba no debería estar en una lista de países que promueven el terrorismo, pero es también una medida para profundizar el impacto disuasivo e intimidatorio del bloqueo, y eso también afecta un normal desarrollo de Cuba con terceros países. Son solo ejemplos de cómo el bloqueo afecta cotidianamente a nuestra gente. Contarlo aquí en un salón distendidamente no tiene, por supuesto, toda la dimensión que tiene para nuestro pueblo en la cotidianidad, en el día a día del cubano y de la cubana, en lo que enfrentamos en materia de carencias, de limitaciones, y que quienes han estado en Cuba, quienes nos conocen mejor, saben de qué estoy hablando, y por supuesto los cubanos que estamos aquí, pero saben a qué me refiero cuando hablo de rigores cotidianos y de lo que eso significa para la tranquilidad, para la estabilidad, para la felicidad de un pueblo. Entonces, yo lo menciono porque es muy importante que quienes están aquí se apropien cada vez más de elementos que puedan explicar de qué se trata el bloqueo, porque quienes nos defienden necesitan elementos para defendernos, y yo creo que hablar del bloqueo, leer el informe que presentamos cada año ante la Asamblea General de Naciones Unidas, estar al tanto de las principales medidas, de los impactos, yo creo que es importantísimo para coordinar esfuerzos en materia de condena al bloqueo, de exigencia al levantamiento del bloqueo. Y por eso lo menciono en primer lugar, por el efecto que tiene y por el obstáculo que significa para el desarrollo económico y social de Cuba. Yo creo que sería bueno hablar de, digamos, el impacto cualitativamente inhumano que en los últimos tiempos ha adquirido el bloqueo. El bloqueo en los últimos tiempos ha impactado de manera muy severa sectores que son estratégicos para el país, como el sector energético, como el sector sanitario, como el sector alimentario. Ahí también hay efectos concretos, daños concretos, frustraciones de proyectos, de planes que no se pueden llevar a cabo porque no es posible. Cuando hablamos, por ejemplo, de que en materia energética, el sector de energía y minas sufrió en ese periodo del que yo hablaba, entre agosto de 2021 y octubre de 2022, una pérdida, un efecto, daños de más de 185 millones de dólares. Nos parece una cifra que se dice rápido, pero para un sector que enfrenta tremendas dificultades para su estabilidad es un tremendo impacto. En materia en la salud, por ejemplo, Cuba es capaz de producir el 60% de su cuadro básico de medicamentos. Nosotros somos capaces de hacerlo por el desarrollo de la biofarmacéutica, por el desarrollo de la biotecnología en nuestro país. El 60% del cuadro básico de medicamentos pudiera ser producido por Cuba. Hoy no estamos pudiendo hacerlo y tenemos muchísimas dificultades en materia de medicamentos. Y no podemos hacerlo por la cantidad de obstáculos que hay para adquirir insumos, para adquirir maquinarias, para adquirir esas cosas que son imprescindibles para la producción de medicamentos y que no podemos adquirirlos por todos los obstáculos que impone el bloqueo. En el sector alimentario de la misma manera. La agricultura tuvo este año una afectación que supera la afectación en un periodo igual en el año anterior. Y son impactos concretos que afectan
todo lo que en materia de desarrollo en esos sectores quiere hacer el país. Todas esas cifras están, las podemos buscar, pero yo menciono algunas solo para que sea una provocación y busquemos también cuántas afectaciones se pueden ilustrar en materia de bloqueo. Yo creo que es importante, por ejemplo, en materia de salud, y yo creo que alguien hoy a la entrada me preguntaba algo que tenía que ver con las vacunas. El CIGB, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, ese centro que hizo esa vacuna, que es Abdala, de la que habla todo el mundo, tuvo una afectación de más de 190 millones de dólares en ese mismo periodo, en medio de unos rigores tremendos para la investigación. Pero cuando hablamos de todo lo que tuvo que enfrentar Cuba en medio de la pandemia, con todos los rigores de la economía, de la situación económica, con toda la crisis mundial, todos los obstáculos que tuvimos que enfrentar para que entraran a Cuba las jeringuillas que necesitábamos para vacunar, para que entraran a Cuba los insumos, el material sanitario, muchos de ellos que venían como donación de amigos en el mundo, de amigos uruguayos y de amigos en otras partes del mundo, que con un esfuerzo tremendo, dedicando recursos, tiempo, buscaban para enviar a Cuba y para ayudarnos, y muchas veces era complicado que entraran al país porque hay muchos obstáculos para poder hacerlo. Muchas veces insumos que eran imprescindibles para la prevención, el diagnóstico, el enfrentamiento a la enfermedad, la investigación para las vacunas, no llegaba en el tiempo que necesitábamos, también por los obstáculos del bloqueo. En medio de todo eso, Cuba enfrentó la pandemia de manera exitosa. Protegimos a nuestra gente, hicimos vacunas para los niños, hicimos vacunas y además hicimos refuerzos, vacunamos a todo nuestro pueblo, pero fue muy complicado. En medio de ese asedio, en medio del bloqueo, en medio de las limitaciones, de las carencias, Cuba envió 58 brigadas médicas a 42 países del mundo y lo hicimos con el orgullo de compartir lo que tenemos, sabiendo que había quien también necesitaba ayuda, con ese sentido de la solidaridad que ha desarrollado el pueblo cubano y que los médicos cubanos ejercen cada día en este país y en muchos lugares del mundo. Para ese momento en que enviamos las 58 brigadas médicas, Cuba tenía ya más de 28.000 colaboradores de la salud en 59 países del mundo. No obstante, enviamos las brigadas médicas y lo hicimos con alegría, con satisfacción, con esa satisfacción que da el deber cumplido, ¿verdad?, de hacer por los demás lo que somos capaces de hacer también por nuestra gente. Y no lo hacemos buscando nada. Fidel lo explicaba siempre, cuando vamos lo hacemos porque lo necesitan, porque nos lo piden, porque lo entendemos, porque nos comprometemos con la gente, con las causas. Hace unos días hablábamos con los compañeros de aquella frase de Fidel que desmentía siempre cuando intentaban decir que Cuba intentaba exportar su revolución. Cada vez que Fidel decía, las revoluciones no se exportan, las revoluciones las hacen los pueblos. Entonces, cuando vamos a esos lugares, no vamos buscando nada, vamos intentando ayudar a la gente que como los cubanos también necesita apoyo, solidaridad, acompañamiento. Y de esa manera lo hicimos en medio de la pandemia, con los rigores, con las limitaciones, pero con el orgullo y la satisfacción de compartir lo que la revolución ha construido para su gente y para tantos hermanos, sobre todo en el tercer mundo que también lo necesitan. Entonces, he hablado a grandes rasgos del bloqueo. Yo creo que sería importante hablar de otro gran reto que enfrenta el país todos los días y que tal parece que no conforme con el bloqueo, el imperialismo refuerza cada día, moderniza, transforma, y que se trata de la guerra de subversión contra Cuba, de esa guerra ideológica que permanentemente hacen contra la revolución, que hoy cobra una dimensión extraordinaria, distinta, que tiene que ver con la guerra mediática, con todo lo que en materia de redes sociales, tecnologías de la información y las comunicaciones se utilizan para hacerlo. Es una guerra que, aunque diga el imperialismo que tiene un propósito noble, sabemos que tiene el propósito de derrocar a la revolución, que tiene el propósito de desunir a nuestra gente y a la cual se le dedican cada año más de 20 millones de dólares. No es menor la cifra que se dedica cada año a la guerra de subversión contra Cuba, a una guerra ideológica
que tiene definidos a qué sectores dirigirse, que se dirige a las mujeres, al sector artístico, a los negros, a los niños, en este caso en la última etapa voy a explicar por qué, a los intelectuales, a los artistas, a los jóvenes, que son sectores a los cuales la guerra mediática, la guerra ideológica, la guerra subversiva se dirige con una tremenda intencionalidad. Y en los últimos tiempos, temas tan sensibles como la niñez, como la salud, han sido utilizados en esa guerra mediática. Es una guerra mediática que tiene una narrativa engañosa, que utiliza la mentira, que falsifica imágenes, que falsifica información, que manipula y que tiene el propósito de generar una realidad que no existe, que tiene el propósito de generar odio, de enfrentar a la gente. Los cubanos hemos vivido esta última jornada, una jornada dolorosa. Estoy segura que la embajadora tiene probablemente la misma tristeza que tengo yo, que tienen nuestros compañeros de la misión diplomática y que tienen todos los cubanos. Y fue lo que vivimos en el juego de pelota, en el clásico de béisbol que se celebró en la noche de ayer cuando Cuba jugó con el equipo de Estados Unidos. Y fue hoy, si revisan las redes sociales, cuando debiera haber, digamos, una prioridad, una visibilidad mayor de que ganó el equipo de pelota de Estados Unidos. La balanza se inclina hacia todas las muestras de odio que el equipo Cuba de pelota recibió en ese juego. En Miami fue el juego de pelota, allí se discutía esta parte. Cuba había llegado como uno de los 4 mejores equipos del mundo, algo de lo que estamos orgullosísimos, porque además nuestro deporte se desarrolla también en condiciones de muchísima adversidad. Alguien ayer me decía, a mí me impresionó ir al Cerro Pelado. Me impresionó, el Cerro Pelado es una institución deportiva en la cual los atletas de alto rendimiento en Cuba se preparan. Y me decía, a mí me sorprendió ir allí y ver en las limitaciones en que se preparan los atletas, los medallistas olímpicos, los campeones olímpicos, los bicampeones olímpicos, se preparan en unas condiciones que en ningún lugar del mundo podrían ser campeones olímpicos. Y ese esfuerzo que hacemos para que nuestro deporte esté entre los primeros del mundo, que nuestros atletas tengan la oportunidad de ser de los primeros en el mundo, y lo hacen, se vio empañado ayer porque en ese juego hubo unas muestras tremendas de odio. Y esas muestras de odio hoy se exacerban mucho por lo que generan las redes sociales, por esa guerra ideológica contra Cuba, por esa guerra de subversión que en las redes sociales adquiere hoy una dimensión extraordinaria y que tiene ese propósito, que alimenta el odio, que desinforma, que más que desinformar, contrainforma, y eso es aún más peligroso. Y esa guerra ideológica que enfrentamos todos los días es también un tremendo desafío, pero somos conscientes de ello y para eso nos esforzamos cada día, porque desde la enseñanza de la historia en nuestras escuelas, desde eso se haga con calidad, porque sigamos haciendo de nuestra gente un pueblo culto. Esa máxima de Fidel de aspirar siempre a que Cuba fuera un pueblo culto, que tiene mucho que ver con esa aspiración martiana de que el pueblo más libre es aquel que tiene mejor educado a sus hijos, o ser cultos es el único modo de ser libres. Hace unos días hablábamos mucho de que Fidel había sido el cubano que mejor interpretó a Martí y de que la revolución tenía una base profundamente martiana, porque había sido de alguna manera la concreción, la materialización del pensamiento martiano desde la práctica de Fidel, desde la conducción del pueblo, desde la práctica de Fidel, pero con el pensamiento martiano como base. Y por eso nosotros apostamos porque nuestra gente tenga una preparación cultural sólida, porque nuestra educación sea una educación sólida y de calidad, porque la enseñanza de la historia permita que nuestra gente siga sintiéndose orgullosa de ese capital simbólico que significan nuestros mártires, nuestros próceres, nuestros héroes, nuestras guerras, la lucha nuestra que comenzó en el 68 y que es la misma hasta hoy, porque el objetivo ha sido el mismo: la independencia, la soberanía, la construcción de la nación. Y yo creo que ese capital simbólico que desde las clases de historia
hemos dado a nuestra gente, de la cual se han apropiado. Yo creo que es el esfuerzo, tiene que ver con el esfuerzo que hacemos todos los días porque nuestro pueblo sea un pueblo culto, por esa cultura general integral que decía Fidel que debíamos aspirar y que no tiene que ver, hablábamos hace unos días con unos compañeros, no con que cada uno recite las tesis del marxismo, sino con que los dirigentes, el partido, estén sobre la base del marxismo, sobre la base de los clásicos, sobre esa teoría, en condiciones de conducir a un pueblo culto, a un pueblo que desde el concepto de la cultura general integral esté preparado para no ser manipulado, para no ser engañado, para tener pensamiento crítico y para enfrentar esa guerra, esa subversión político-ideológica que se nos hace. Ahora diferente, también desde las redes sociales. Hace unos años no era así, pero hoy esa batalla de ideas que intentamos construir todos los días desde el debate, desde la discusión política, tiene un reto mayor, un desafío mayor, y es hacerlo también en las redes sociales. Es enfrentar también lo que desde la tecnología, de la comunicación, de la informática, tiene que ver con esa guerra ideológica que se le hace a Cuba. Entonces, ese también es un desafío que enfrentamos todos los días y contra el cual trabajamos, ¿no? Hay otro gran propósito del país que tiene que ver con seguir profundizando la democracia. Cuando nosotros hablamos de democracia en Cuba, siempre decimos que desde que se creó el poder popular en Cuba hasta hoy, los cubanos hemos votado mucho más de lo que se había votado antes del 59. Y no solo que hemos votado más, es que también hemos votado sin manipulación, sin mentira, sin componendas, sin compraventa de votos, sin fraude. Hemos votado de una manera distinta y yo creo que eso también es importante en materia de democracia para nosotros, para la democracia que construimos. Cuando hablamos de democracia y pensamos en el socialismo y en la democracia, pensamos siempre en Marx, en Lenin, en todos los que cuando se habla de socialismo, se habla de que eso tiene que ver con la amplitud que tiene la democracia. Tiene que ver con el ejercicio democrático del pueblo, tiene que ver con la participación del pueblo en las decisiones del Estado. Yo creo que nosotros nos esforzamos todos los días porque la participación democrática en Cuba se parezca a eso, al menos se acerque a eso, sin aspirar a exportar un modelo democrático, sin aspirar a que nos digan que es un modelo perfecto. Cuando hablamos de democracia, hablamos de que en Cuba a la gente las elige el pueblo, las propone el pueblo, el barrio, la gente que vive en la cuadra. De ahí salen las propuestas, de ahí salen los candidatos. Luego, en las urnas se decide quién es el que va a ser el delegado, quién va a tener la responsabilidad. Y la gente vota por el que cree más capaz, por el que cree mejor. No porque lo postuló el partido, no porque el partido hizo campaña, porque la gente creyó que ese era mejor. Porque después que conoció quién era, después que se explicó la propuesta, la gente cree que es mejor. Pero ese que la gente cree que es mejor y por el cual votaron, tiene que rendir cuenta ante sus electores, tiene que rendir cuenta ante su pueblo. Y si su pueblo quiere, puede revocarlo, tiene todo el derecho, está en las normas democráticas del país y lo puede revocar también. Entonces, cuando hablamos de democracia, hablamos también de que una buena parte de la población se involucre en eso. Y cuando hablamos de las mesas electorales, ahí está nuestra gente. No hace unos días alguien me preguntaba, para estar en una mesa electoral, ¿hay que ser militante del Partido Comunista de Cuba? No. No tiene que ser militante. Y para ser delegado tampoco tienes que ser militante del partido. En las mesas hay mucha gente. Donde se trabajan los listados de electores, hay mucha gente trabajando. Las familias que preparan a los niños para ir a custodiar las urnas, porque su escuela lo promueve, porque su maestra lo propone, porque ellos tienen la disposición para hacerlo y se convierte para ellos en una manera de participar también en un proceso que de alguna manera los va acercando también a la manera en que ejercen la democracia. Todas esas personas están de alguna manera vinculados a ese proceso. Cuando nosotros ayer mismo hablábamos con los compañeros de que el día 26 de marzo, el próximo domingo, habrá en Cuba elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Será un parlamento que se reduce en 135 diputados.
Era un parlamento más grande, ahora va a ser un parlamento de 470, 135 diputados menos, y de esos 470, 94 diputados tendrán entre 18 y 35 años, muy jóvenes. El 20% del parlamento será muy joven. Es un parlamento que tendrá un promedio de edad de 46 años, por tanto, un parlamento joven. Un parlamento que el 95%, 95.3% si no me equivoco, será universitario, pero que tendrá además una representación de todos los sectores del país. Ahí hay campesinos, hay estudiantes, hay obreros, hay intelectuales, hay artistas. Esos mismos artistas que la guerra mediática y el odio ha tratado de fracturar su diálogo con las instituciones, han reforzado su diálogo con las instituciones en medio de esta coyuntura y hoy también están en el Parlamento y allí también van a tener voz y allí podrán representar a los artistas, a los artesanos, a todos los que en materia artística les importa tener voz en el Parlamento. Será un Parlamento que si finalmente es elegido con éxito y logramos que tenga esa composición, reforzará un hito que conseguimos en 2018, que tiene que ver con que en 2018 nos convertimos en el segundo parlamento del mundo en representación femenina. Tendrá un 55.3 de representación femenina tendrá el Parlamento y volveremos a ser el segundo parlamento del mundo con más representación femenina. Y nosotros no tenemos cuota, nosotras no tenemos listas cremalleras que nos obliguen a elegir a esas mujeres. Esas mujeres que están hoy como candidatas a diputadas son mujeres que se lo han ganado, que tienen el reconocimiento de su pueblo, el reconocimiento de su barrio. El 44%, 44.6% de los delegados de circunscripción hoy en Cuba son mujeres. Por tanto, que el 55.3% de las diputadas sean mujeres tiene una explicación. Cuando hablamos del sector educacional, por ejemplo, el 70% del sector educacional en Cuba es mujer, el 70%. Y el 62% de los médicos en Cuba son mujeres. En los científicos somos mayoría, 57% creo del porciento de los científicos son mujeres en Cuba. Tenemos 5 ministras, la Contralora de la República es mujer, la Fiscal General del país es mujer. Entonces, cuando nosotros pensamos en el empoderamiento femenino, cuando hablamos de que en Cuba se ha avanzado mucho en materia de logros para la mujer, en políticas que favorezcan la igualdad de género, no es un discurso, son cifras concretas que lo ilustran. Y por eso el Parlamento tiene 55.3% de representación femenina, porque hay reconocimiento popular a la mujer, porque la mujer se lo ha ganado con esfuerzo, con talento. Nosotros siempre decimos que Fidel decía constantemente que había que confiar en las mujeres, porque las mujeres eran una revolución dentro de la revolución. Y Martí decía de una manera poética pero profunda: cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Yo creo que la revolución ha entendido eso a cabalidad y por tanto ha dado todas esas posibilidades y oportunidades a la mujer cubana. Por eso también cuando hablamos de tasa de natalidad baja en Cuba, hablamos de que la mujer lo piensa para tener hijos por los rigores económicos, es verdad, pero también porque tiene muchas oportunidades y a veces pospone ser madre, pensando en que cuántas oportunidades tengo. Me gradué en la universidad y hago un máster y luego hago un doctorado y luego me hacen embajadora o me hacen ministra. Y entonces la mujer va posponiendo ese sueño y lo hace al final, pero es cierto que tiene un poco que ver también con el empoderamiento femenino, con las oportunidades que la revolución ha dado a la mujer, que ha hecho que se dignifique, que la respeten, que la valoren. No somos perfectos para nada. En Cuba también hay violencia de género, también hay violencia intrafamiliar, también hay violencia machista, también hay posturas patriarcales, también lo hay. Pero aprobamos hace poco un código de las familias que dignifican también la figura de la mujer. Y cuando hablamos de democracia, hablamos también de participación en esas decisiones y el Código de las Familias fue un ejemplo.
pero los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución que aprobamos hace unos años también se sometieron a discusión de todo el pueblo. La gente pudo decir lo que quiso de los lineamientos, como pudo decirlo también de la nueva Constitución que aprobamos en 2019. De la Constitución y del Código de las Familias hablaron hasta los residentes cubanos en el exterior. Hasta los cubanos que no viven en Cuba pudieron opinar, pudieron decir qué les gustaría cambiar, en qué tenían dudas, qué les parecía que había que quitar, qué les parecía que había que agregar y que no estaba. También los residentes en el exterior opinaron y fue el pueblo el que dijo qué quería cambiar, qué quería agregar, en qué tenía dudas, y ambas, la Constitución y el Código de la Familia, son el resultado de la consulta popular y se aprobó después de una consulta popular. Entonces, eso también es democracia, que la gente participe y decida las cosas que le afectan más directamente en su vida, como decía Fidel. Entonces, cuando hablamos de democracia, de participación femenina, cuando nosotros ayer hablábamos con algunas compañeras de lo que significa para nosotras, para las cubanas, el Programa Nacional de Adelanto para la Mujer. Es hoy un instrumento que respalda la voluntad del Estado cubano para seguir avanzando en materia de igualdad de género, en materia de empoderamiento femenino. Y es un programa serio, que tiene detrás investigación y que tiene ahí contenidas las principales demandas de las mujeres cubanas y que de alguna manera se empieza a implementar respaldando esa voluntad política, porque las cubanas hemos llegado hasta aquí con esa cantidad de logros gracias a la voluntad política del gobierno revolucionario. Si no, no habría sido posible. A esa confianza de nuestra dirección revolucionaria de hacer que las mujeres participen permanentemente en todo, tengan direcciones estratégicas en todo. Ese acompañamiento de Fidel desde la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, esa convicción de que no es posible desarrollar la revolución sin la participación de la mujer, tiene un reflejo en esas cifras que yo explicaba, que son solo algunas. Voy a decir una última cifra que me enorgullece siempre. El 64% del personal médico de la salud que presta servicios en muchos países que son colaboradores hoy son mujeres. 64% del personal médico cubano, de los colaboradores, es mujer. Y detrás de eso hay un esfuerzo tremendo, pero hay también un reconocimiento y una confianza de las familias y un reconocimiento y un esfuerzo del país por hacer que esas mujeres llegaran hasta ahí. Esa es una cifra que digo siempre con orgullo, porque casi nunca se dice, pero está ahí. Implica un esfuerzo tremendo, un sacrificio, y tiene mucho que ver con el reconocimiento y con lo que nuestras mujeres y con lo que las mujeres cubanas hemos logrado. Por último, me voy a referir a un desafío que es para nosotros estratégico, como lo son los demás también, y que tiene que ver con la unidad nacional, con mantener el consenso nacional, con la unidad del pueblo. Esa guerra necesaria de la que habló Martí, que tenía el propósito de fundar una república con todos y para el bien de todos. Hoy me dirían que en lenguaje feminista deberíamos decir también con todas y para el bien de todas, pero decía Martí, con todos y para el bien de todos, y que propició generar ese vehículo conductor imprescindible que fue el Partido Revolucionario Cubano. Esa guerra necesaria, esa república con todos y para el bien de todos, ese Partido Revolucionario Cubano fue dejando una herencia de valores, de revolución, de antiimperialismo que se ha ido pasando de generación en generación y que tiene mucho que ver con lo que hoy Cuba defiende, porque luego fueron las organizaciones que nos llevaron al triunfo las que en su fusión nos dieron el Partido Comunista de Cuba, que tiene la tarea de instruir, de educar, de movilizar, de organizar al pueblo
en torno al partido y en torno a la construcción socialista, a esa construcción que es de todos, que conduce el partido, pero que es de todo el pueblo. Cuando hablamos de unidad, lo hacemos con la convicción de que cuando nos ha faltado la unidad, porque nos ha faltado en algunos momentos, hace unos días hablamos de cómo fracasó en algunos momentos la guerra de independencia, porque había caudillismo, porque había regionalismo, porque había división, porque había diferencias. Los cubanos sabemos bien cuán caro cuesta la desunión, el precio alto que se paga cuando no hay unidad, convencidos de que esa unidad es estratégica. Ha sido estratégica para conseguir la independencia, para conseguir la soberanía, para llegar hasta aquí, para que las mujeres cubanas tengamos hoy las conquistas que tengamos. La unidad ha sido imprescindible y estamos convencidos de ello. Por eso defendemos la unidad del pueblo. Por eso es con vehemencia, casi la manera en que defendemos la unidad. Para nosotros es estratégica. Cuando hablamos de la unidad como algo imprescindible para la construcción socialista. Por eso hablamos de esa manera también cuando hablamos de la unidad latinoamericana. Porque nos decía siempre Fidel que juntos somos invencibles los latinoamericanos, pero por separado nos devorarán. Tenía una convicción profunda de que era así, una certeza absoluta, como la tenía Martí cuando hablaba de nuestra América, como la tuvo Bolívar en ese sueño de unidad que abrazamos también los latinoamericanos. Por eso nosotros defendemos siempre con vehemencia la unidad, primero entre los cubanos y luego, por supuesto, también entre los latinoamericanos y caribeños. Por eso nos esforzamos todos los días por la construcción colectiva, por defender todas las estrategias de integración que nos dan la oportunidad de defender la unidad, de hacerla más sólida, de consolidar cada paso que damos en la construcción colectiva, no solo dentro de Cuba, sino también fuera de Cuba, para lo cual yo sé que contamos con muchísimos de los que están aquí y eso también nos da una tranquilidad tremenda. Sabemos que en Uruguay y en otros muchos lugares hay mucha gente que trabaja de la misma manera por esa unidad. Yo no me voy a extender más. Yo creo que he intentado referirme a grandes temas que son para nosotros grandes desafíos, pero en los que estamos trabajando muchísimo. He intentado también trasladar algunos de los logros que en medio de adversidades enormes, de complejidades económicas importantes, en medio de carencias, de limitaciones, pero con mucho esfuerzo, gracias a la resistencia creativa. Decimos siempre así porque hemos tenido que ser muy creativos los cubanos y yo creo que ahí no es que vayamos a dar lecciones, pero mucho hemos aprendido de creatividad en todos estos años de construcción revolucionaria. Yo creo que esa resistencia creativa de un pueblo que es un pueblo digno, un pueblo solidario, alegre también, pero sobre todo un pueblo digno, noble, trabajador, solidario. Esa resistencia de ese pueblo, Fidel decía a veces, un día tendremos que hacerle un homenaje o un monumento al periodo especial o al bloqueo. Hablaba de esas adversidades tremendas que los cubanos hemos enfrentado y ante las cuales nos hemos crecido. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la unidad de los cubanos. Martí decía que subir lomas hermana hombres, probablemente porque en el esfuerzo se fraguan unas amistades, una unidad que es inquebrantable. Yo creo que esos rigores han curtido al pueblo cubano y sigue siendo un pueblo noble, solidario, altruista, con una vocación extraordinaria de solidaridad. Lo demuestra todos los días. Y ese pueblo noble, solidario, es el que ha resistido de manera creativa y gracias a él, a la unidad de ese pueblo, Fidel decía siempre, la revolución es el pueblo. Sin el pueblo no habría sido posible la revolución y no sería posible hoy la revolución. Por tanto, el pueblo cubano mayoritariamente seguirá apostando por la construcción socialista, con la certeza de que ese es un modelo alternativo a ese modelo depredador, consumista y humano que nos impone el capital todos los días. Porque creemos además que es un modelo alternativo no solo para Cuba, sino para las grandes mayorías del mundo. Así es que nosotros trasladamos la certeza de que vamos a seguir el curso de la construcción socialista, de que vamos a seguir sorteando imposibles
y vamos a seguir consolidando la unidad y trabajando también por causas que sabemos los que están aquí abrazan también. Así es que muchísimas gracias por escuchar con paciencia. Yo me voy a callar, ya casi no puedo hablar. Es que tengo afectada la voz, les decía, pero es un espacio ahora para que puedan reflexionar, para que puedan trasladar alguna opinión, para que también si quieren hacer una pregunta, si la embajadora quiere hacer alguna observación, yo creo que es un momento propicio para hacerlo. Así es que tienen la palabra ustedes. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a Edelis una exposición notable de una enorme frescura y en la que yo creo que todos aprendimos mucho, porque fue una cosa muy vital, una transmisión cálida de hechos, de información, pero vital. Y creo que para la Fundación Arizmendi es fundamental conocernos entre los pueblos latinoamericanos. Muchas veces escuchamos muchísimo sobre Europa, Estados Unidos, y muy poco entre nosotros, nos conocemos entre nosotros mismos. Entonces, en ese camino yo voy a tomar esas palabras finales sobre la unidad latinoamericana, que fue el gran norte del pensamiento de Rodney Arizmendi, que no pensaba en la revolución para un país, sino para la revolución continental, ¿no? Entonces la revolución continental requiere la unidad de todos los pueblos del continente y requiere marchar juntos hacia el gran ideal de los libertadores, de los hombres del 900, de Martí, pero también de Sandino, ¿no? Es decir, de San Martín, de Bolívar, de nuestro Artigas, que es la unidad latinoamericana, la idea de América Latina como la patria grande, como la patria única. Y eso es también el pensamiento de Rodó, que dice, en verdad de la historia hay una sola patria latinoamericana, ¿no? Es decir, cuando él creía que había que celebrar el centenario de la independencia todos juntos, porque era la independencia para toda Latinoamérica. Entonces, creo que conociéndonos podemos trabajar en ese sentido y evitar las desviaciones y los desdenes, porque vivimos mirando hacia los organismos financieros internacionales, mirando hacia a las calificadoras de riesgo, que no se dan cuenta que viene una crisis porque siguen poniéndole buena nota a los bancos que se funden, etcétera. Pero esas son las realidades de que vivimos. Entonces yo quiero agradecer enormemente la contribución de la compañera y la de todos ustedes habiendo venido. Bueno, y ella ofrece, si hay preguntas, a contestar. Sí. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Realmente ha sido excelente la intervención de Delis esta noche. Yo creo que el intercambio que durante el fin de semana ha tenido con los compañeros y las compañeras del Partido Comunista del Uruguay. Y mientras ella hablaba, yo realmente reflexionaba. Hemos conversado en muchas oportunidades de lo sofisticada que es la guerra mediática que se hace contra Cuba, esa guerra que es esencialmente cultural. Y quería decirles que Cuba no ha dejado de ser una plaza sitiada. Seguimos siendo una plaza sitiada, de manera que la estrategia de enfrentamiento de Cuba para combatir contra ese Goliat que tenemos a escasas 90 millas, pues se mantiene. Y es una estrategia fundamentalmente de resiliencia, porque el pueblo cubano es fundamentalmente resiliente y tiene que generar mecanismos para justamente combatir esa agresión permanente que hemos tenido por más de 60 años. Yo también pensaba, como parte de los retos que nosotros tenemos
en la importancia de generar una comunicación que sea cercana y que pueda ser entendida desde la enseñanza de nuestra historia también para los jóvenes, porque hoy los jóvenes también manejan otros códigos comunicacionales, los jóvenes acceden a otras formas de comunicación que ya no es la radio. Yo lo conversaba con alguien en la mañana, a quien quiero muchísimo y aprecio muchísimo. Ya no escuchan prácticamente las radios, ya no leen los diarios en papel, acceden fundamentalmente a las redes sociales, y las redes sociales están diseñadas justamente para trasladar determinadas informaciones con el desmontaje de determinadas narrativas, con el cambio de determinados conceptos, pero también trabajan mucho con las emociones, y en ese sentido también tenemos retos. Y recientemente concluyó en nuestro país la segunda edición del Coloquio Internacional Patria, que justamente busca, entre comunicadores fundamentalmente de nuestra región, repensar cómo trabajar en materia comunicacional, porque uno de los principales retos y de los principales desafíos están allí. Yo quiero resaltar, Edelis lo comentaba, pero quiero resaltar que en estos años que han sido particularmente duros para la humanidad, pero para Cuba también yo creo que doblemente duros, justamente por el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país, quiero resaltar la labor que han hecho las científicas y los científicos cubanos, porque detrás de esa cifra, detrás de ese nombre de Abdala, detrás de ese nombre de Soberana 02, hay historias de vida. Está la historia de Vicente Vélez Bencomo, que es un hombre, yo siempre hago siempre narro esta experiencia, un hombre que cuando nuestro presidente, que día a día se reunía con nuestra comunidad científica, y cuando nuestro presidente va a ver a Vicente Vélez Bencomo y le dice, tenemos que generar una vacuna porque Cuba no podía salir a buscarla, pero además tenía todo un acervo de investigación, porque justamente nuestro comandante en jefe lo dijo, el futuro de Cuba tendrá que ser un futuro de hombres y mujeres de ciencia. Vicente Vélez Bencomo estaba padeciendo cáncer, y Vicente Vélez Bencomo dijo en ese momento, sí, presidente, aquí estamos y vamos a trabajar justamente para generar esas vacunas contra la COVID-19 y para enfrentar la pandemia. Y cuando uno escucha esas historias y las de otros muchos científicos y mujeres que trabajan en ese ámbito, pues no puede menos que enorgullecerse y que reconocer el aporte de las cubanas y de los cubanos en este proceso de construcción social, que tiene muchísimos retos, es verdad, pero que también tiene muchísimos logros que permanentemente se tratan de silenciar. Hoy pudiéramos estar mencionando muchísimos, ayer lo conversábamos con Edeli, una vacuna contra el cáncer de pulmón, un Everprot para evitar la amputación del pie diabético, evitar la transmisión del VIH de madre a hijo, y usted se pone a pensar cuánto, usted lo dice en una oración, en una línea, pero cuántas horas de investigación, cuántos años de intercambio, cuántas, digamos, oportunidades de dialogar, de reunirse, de encontrarse con científicos de otras partes del mundo también para generar esos resultados. Y decir que la presencia de Edelis acá, de nuestra misión aquí, agradece profundamente al Comité de Solidaridad con Cuba, al Comité Uruguayo Antiimperialista de Solidaridad con Cuba, agradece profundamente a la Fundación Rodney Arizmendi, con la cual ya hemos tenido otros intercambios con nuestros colegas, que quiero también agradecer su presencia, los embajadores de Venezuela y de Bolivia, y agradecer al Partido Comunista del Uruguay por el respaldo histórico que nos han dado. Y quiero decir también que hoy la permanencia de la Revolución Cubana, que está hoy, lo que nosotros estamos defendiendo hoy fundamentalmente, además de nuestro proyecto social, es nuestra independencia y nuestra soberanía. Y no hubiera sido posible sin la solidaridad, no solo de nuestra región, sino de todos los pueblos del mundo. Así que muchísimas gracias. Gracias por brindar este espacio también para mostrar la verdadera realidad cubana, para hablar de los logros de la Revolución Cubana, que, como decía Edelis, es una revolución profundamente martiana, y Martí es un nexo fundamental entre Cuba y el Uruguay por la labor que desarrolló como representante, como cónsul del Uruguay en Nueva York durante muchísimos años. Yo creo que es fundamental, y creo que estamos hermanados en ese propósito justamente de avanzar en la integración, en la unidad regional y en la defensa también de la Revolución Cubana. Así que muchísimas gracias.
Muy bien. Si alguien quiere hacer uso de la palabra o hacer alguna pregunta o comentario, sírvase ir hasta donde está el compañero allá con el micrófono y realizarla para toda la platea. Hola. Bueno, agradecer a la invitación que me hicieron de venir acá. Estoy, la verdad, que muy emocionada porque agradezco tanto a Cuba, tanto su presencia, su lucha, que es una luz de esperanza que tenemos todos, los que no hemos visto todavía resueltas las situaciones en nuestros países. Y la verdad que al estar Cuba ahí, Martí, Fidel y toda su gente peleándola con este bloqueo que no es de Cuba, es de todo el mundo. Ese mundo desagradecido que recibió de brazos abiertos en Italia y en tantos países llegar a los equipos médicos cubanos y les negaron las jeringuillas. Y hubo que juntarse y juntar la plata y tratar de mandarla y ver cómo hacía llegar esa plata a Cuba para que ustedes también tuvieran el derecho de vacunarse y de vivir. Entonces, los felicito por esa ansia de vivir que la ponen de manifiesto día a día, tan latinoamericanos como son, tan humanistas. Salud, Cuba. ¿Alguien más? Hola. No, yo respecto esto cortito, al bloqueo, que lo presentan como algo simbólico. El bloqueo simbólico no afecta en nada. Una síntesis, un dibujito, un boceto un ejemplo mínimo es que los autos Cadillac que vemos en las calles de Cuba, en las postales, no son una decisión, una opción por estética pintoresca. Es que es sin opción porque no hay repuesto. O sea, una explicación simple de lo que... no alcanzas a explicar mucho, pero para ese lado lo que implica el bloqueo. Los Cadillac no son una acción pintoresca, qué lindo que es Cuba porque están los autos Cadillac. No, los Cadillac están ahí porque no hay repuesto. Chao. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, no hay preguntas, por lo que veo, ni más comentarios. Yo me provocó la compañera cuando habló casi con indignación del bloqueo, y me provocó porque, mire, muchísimas veces nos han dicho que el cubano, las cubanas, el gobierno cubano, Cuba, utiliza el bloqueo para justificar sus errores, sus incompetencias. Claro, es esa vocación permanente del imperialismo, de acuñar esa verdad de que los latinoamericanos somos unos incapaces, ¿verdad? Que no sabemos gestionar nuestros recursos, que no nos gobernamos bien. ¿Se acuerdan de todas esas teorías que han estado siempre alrededor de esa vocación para controlarnos, para controlar nuestros recursos, para gestionar incluso a nuestra gente? Cuando dicen que utilizamos el bloqueo como un pretexto, que es una justificación para justificar nuestras incompetencias, nuestros errores, nuestros problemas internos, nosotros decimos siempre, bueno, pero déjennos sin pretextos, quítennos la justificación y levanten el bloqueo y yo no tendré ya cómo justificarme, ¿verdad? No tendré cómo explicar, pero no lo hacen. ¿Y usted sabe por qué no lo hacen? Porque le tienen miedo al ejemplo. Porque ellos saben que si levantan el bloqueo, las potencialidades de Cuba se van a multiplicar. Si nosotros hemos sido capaces de hacer esto, que no nos estamos vanagloriando, no estamos nosotros diciendo que hemos hecho, no, lo decimos, son nuestros logros, lo decimos con humildad, pero lo decimos también con orgullo, porque no es obra del milagro. Lo que ha alcanzado nuestro país no es magia, no es obra del milagro, es obra
del esfuerzo, del sacrificio, de la resistencia de nuestra gente. Entonces, si nosotros hemos sido capaces de, hasta aquí, en medio de este bloqueo brutal que se arrecia, que se aplica de una manera rigurosa, que tiene una escalada cualitativamente más inhumana y que genera en el pueblo daños tan dolorosos, carencias tremendas, limitaciones, y en medio de toda esa adversidad hemos sido capaces de lograr lo que hemos logrado. Imaginen si levantaran el bloqueo. Nuestras potencialidades se multiplicarían y se saben que sería así. Por tanto, levantar el bloqueo significaría también una oportunidad para demostrar que ese modelo alternativo al modelo depredador y consumista que impone el capital y que defiende Cuba, ese modelo alternativo que defendemos y que es la construcción socialista, tendría otro resultado. Y cuando nos acusan de Estado fallido, habría que cambiar el término. Y no podrían, con esa desfachatez, hablar de tanta carencia, de tanto problema, de una situación económica tan adversa. Entonces, detrás de no levantar el bloqueo hay sobre todo miedo al ejemplo. Estamos seguros de ello. Bueno, muchísimas gracias, Edelis, muchísimas gracias, Zulan. Discúlpeme. Sí. No agradecí en nombre del partido toda la solidaridad que ha salido de esta gente que está aquí y de mucha gente que hoy no está aquí, pero que ha dedicado durante años, durante muchísimos años, tiempo, recursos, ha sacrificado planes personales, familia, para dedicarse a la solidaridad con Cuba. De verdad, en nombre del partido, en nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que también trabaja la solidaridad de manera muy particular, muchísimas gracias. Gracias. Sepan que también pueden contar con Cuba. Bueno, eso es lo que yo quería decir, que si Cuba recibió solidaridad, también ha dado solidaridad a todo el mundo. Y acá, por ahí hay una compañera que estuvo en Angola, en las brigadas solidarias de uruguayos en Angola, si habrá habido solidaridad de Cuba hacia Angola. Es decir, la solidaridad de Cuba es amplia y generosa. Por lo tanto, no tienen nada que agradecer. Todos tenemos que agradecernos entre nosotros, en todo caso. Y acá, la Operación Milagro es una muestra de la solidaridad de Cuba. ¿Cuánta gente ve gracias al aporte de los médicos cubanos? Así que es recíproco. Nos debemos mutuamente. Y yo creo que se impone que viva la solidaridad entre Cuba y el Uruguay. ¡Viva! Agradecemos la presencia de todas y todos e invitamos este viernes 24 de marzo a las 19 horas en la sala Selmar Michelini del Palacio Legislativo. Les invitamos a la presentación del libro Rodney Arizmendi y el Partido Comunista de Uruguay del autor, el compañero Carlos Jaffe. Así que está hecha la invitación. Les esperamos a todos y a todas.